Muy bien, buenos días, jóvenes estudiantes, Berta, ¿verdad? Un estudiante que siempre me acompaña también. Bienvenidos todos a este nuevo inicio de clase en lo que es, ¿verdad? La virtualidad, por este día iniciando hoy, ¿verdad? Con el grupo de undécimo, se llama así. El tema que vamos a tratar es el tema número 3, que en mi módulo que el instituto facilita, ¿verdad? Se titula Barbarismos, Solecismos y Cacofonía. Muy bien. Cuando las personas conversan, muchas, ¿verdad? De las personas al momento de expresarse, cometen ciertos tipos de errores. Entonces, estos errores son clasificados en algunas categorías. O sea, hay diferentes tipos de errores. Si yo pronuncio una J por una H, o como dice uno, se come alguna letra. Si yo digo por hueco, la persona dice hueco, hueco. ¿Sí? Jondéate por ahí por decirte, dale por allí o camina por allí. A ese tipo de error se le da un nombre. Cuando yo pronuncio palabras y esa palabra dice, oh, eso se escuchó mal, eso sí sonó mal, se escuchó feo, a eso le damos también otro nombre. O cuando las personas no elaboran bien las oraciones, que esa sintaxis y esa morfología ha sido distorsionada, una preposición mala, una proposición incorrecta, también se le da un nombre a ese tipo de error. Para que, ¿verdad? Que de una manera u otra ellos dañan el idioma, van en detrimento de la belleza y la hermosura que es el idioma español y que tiene reglas y normas a seguir para conservar su pureza. Y ese es uno de nuestros objetivos, ¿verdad? El mantener la lengua bien bonita, bien cuidada, cómo hablar como debe hablarse, expresarse como debe expresarse. Bien, también hay que tener en cuenta y mencionar aquí, ¿verdad? Introduciendo el tema, que cuando se pronuncian palabras, se traen palabras de otro lengua, de otro idioma, ¿verdad? Que no es el nuestro, eso también disminuye la importancia de nuestro idioma. ¿Sí? El traer un término que no pertenece al nuestro, teniendo nosotros el término que debe usarse. Entonces, eso le quita y le resta importancia a nuestro idioma. Entonces, todas estas formas de ya sea un barbarismo, ¿sí? Que tiene una clasificación, o ya sea un solecismo o cacofonía, van en detrimento y la pureza de lo bello que es nuestro idioma español. Entonces, aquí en el módulo dice, la variedad estándar de la lengua responde a la norma lingüística y se utiliza en libros o textos, documentos científicos y documentales. Entonces, lo que nos mencionan aquí, ¿verdad? Los barbarismos, que dentro de los barbarismos tenemos una clasificación, extranjerismos y vulgarismos, ¿sí? Dentro, ¿verdad? De los vulgarismos tenemos, ¿verdad? Lo que es la mala pronunciación. Adelante nos habla acerca de los solecismos, que son errores o alteraciones a la regla, ¿verdad? La forma de la elaboración de las oraciones, del uso incorrecto de las preposiciones. Y el último que tenemos aquí es la cacofonía, que es ese sonido desagradable que se produce al no cambiar, ¿verdad? Adecuadamente los elementos acústicos. Cuando una persona va a expresarse, ¿verdad? De manera oral también, digamos un diputado, cuando se está dando una conferencia, se deben utilizar las palabras correctas. Entonces, aquí vamos a ver, entonces en la diapositiva que les tengo, como siempre, cada uno de ellos presentados de una manera más amplia, ¿verdad? Hija, me avisa si lo puedes apreciar.
¿Lo puedes apreciar, Berta? No, profe. No. Déjame ver a ver qué estoy haciendo aquí. Espérate, sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Perfecto. Tú sabes que a veces yo quiero presentarle los videos, pero como que no me da el paso. Muy bien. Barbarismo, solecismo, cacofonía. Bienvenidos, ¿verdad? A mi clase como siempre. Vamos a ver, ¿verdad? Que el orden no importa. Cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? Se le llama a la disonancia que produce la combinación inarmónica de sonidos de una frase o una palabra. La palabra como tal proviene del griego cacofonía, que se compone de las raíces cacos, que significa malo o desagradable, con que significa sonido. ¿Sí? Entonces, la cacofonía puede producirse como consecuencia de la repetición innecesaria, exagerada o cercana de un sonido en una misma frase. ¿Sí? Exagerada o cercana de un sonido en una misma frase. Un ejemplo, ¿verdad? O ejemplos de cacofonía podrían ser: el director técnico anuncia su renuencia. Se escucha, ¿verdad? Ya feo, porque está repitiendo aquí. Anuncia su renuncia, ¿verdad? El director técnico, ¿verdad? Ya anunció. O sea, estamos allí redundando acerca del mismo tema. El comentarista comentó que los hinchas estaban de pie. El comentarista comentó. El comentarista, ¿verdad? Entonces, aquí sí yo digo, él comentó que los hinchas estaban de pie, ya se entiende, ¿verdad? Otro, están filmando un filme en mi ciudad. Están filmando en mi ciudad, allí, ¿verdad? Ya se escucha de una manera más bonita, más agradable al oído, más formal, ¿sí? Su accesión es la fijación de una condición que detenga esta situación en la región. Su obsesión es la fijación. Ah, si hay palabras allí, ¿verdad? La cacofonía, ¿verdad? Las cacofonías son consideradas un vicio del lenguaje que afecta el discurso. Escuchen bien, que afecta el discurso. Por lo tanto, lo aconsejable es evitarlas a la hora de redactar un texto. ¿Sí? Entonces, una forma de identificarla es leyendo el texto en voz alta. Cuando una persona está redactando, va a leer o tiene un discurso, debe leerla y así él está escuchando, se está escuchando él mismo para ver entonces si hay algo allí que se debe quitar, se debe eliminar o se debe mejorar. Para corregirlas, por su parte, podemos apelar a algunas simples técnicas como pasar algunas de las palabras al plural, sustituirlas por un buen sinónimo o alterar su orden para distanciar los sonidos que están produciendo la cacofonía. La cacofonía también es considerada como criterio gramatical para ciertos casos. Por ejemplo, el sustantivo agua, que es un femenino, se escribe con artículo masculino en singular para evitar la cacofonía. Por ejemplo, el agua, o sea, para evitar la cacofonía, aunque se escuche mal, entonces, en vez de decir la agua, se pone el agua. Nosotros decimos, el agua está fría, el agua está cristalina. No decimos, la agua está fría, porque ese sonido entonces es desagradable. Nosotros decimos, se escucha feo, como lo dijo, como habla. ¿Sí? Lo mismo ocurre con otros sustantivos que empiezan por A tónica, como arte, águila, etcétera. Esa tónica donde tiene la mayor fuerza de voz. ¿Sí? Por otro lado, las cacofonías también son
empleadas en ejercicio del lenguaje para practicar la correcta pronunciación de determinados fonemas. Por ejemplo, 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal en 3 tristes trastos. Esos son los trabalenguas. Ellas tienen un aspecto negativo, que cuando se pronuncia una palabra o se ponen palabras que no van acorde o que son una repetición y hacen el discurso desagradable, pero tienen un aspecto positivo, que es cuando esa repetición se emplea con fines también didácticos, para que las personas, los niños ese cuando no pronuncian bien, también para que las personas hagan una mayor escritura, se hacen este tipo de ejercicio. También aparece en frases humorísticas o en juegos de palabras como, por ejemplo, yo loco, loco y ella lo quita. Yo loco, loco y ella lo quita. ¿Sí? Es ¿verdad? Un ejemplo. Asimismo, la cacofonía puede también emplearse como recurso literario o de estilo para transmitir determinado énfasis o efecto de una idea. Por ejemplo, ¿cómo quieres que te quiera si la que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera? ¿Sí? Entonces allí es un recurso literario, pero está bien elaborado, bien, ¿verdad? Empleado de una manera estética y hermosa. Sinónimo de cacofonía, por otro lado, sería disonante, mientras que su antónimo sería eufonía. ¿Sí? Vamos a ver entonces los barbarismos. ¿Qué es un barbarismo? Dice, oh, este tipo es un bárbaro. Entonces, mal, oh, bárbaro hablando. Entonces, según el punto de vista normativo, reflejado en el Diccionario de la Lengua Española, DLE, de la Real Academia Española, RAE, es una incorrección que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras. Entonces, vemos que es pronunciar o escribir mal las palabras. Esto lo está diciendo, ¿verdad? El Diccionario de la Lengua Española y también la Real Academia Española de la Lengua, que son, ¿verdad?, las máximas que tenemos nosotros en nuestro lenguaje. Este concepto, ¿verdad?, de barbarismo incluye extranjerismos no incorporados totalmente en el idioma. Entonces, aparte de que se pronuncia mal o se escribe mal una palabra, tenemos términos que no son de nuestro idioma y que por considerarlos bonitos, porque esas palabras que escuchamos, closet, short, emparedado, hermoso, entonces nosotros lo traemos a nuestro idioma y lo que estamos haciendo es perjudicarlo. Entonces, la palabra barbarismo también puede ser sinónimo de falta de cultura en el coloquio. Entonces aquí veas español coloquial, esa es una recomendación. Como por ejemplo pronunciar la letra G como la Y que tenemos allí, ¿verdad? Que es la que anteriormente le decíamos I. La Y. A imitación de su pronunciación en el idioma inglés, donde termina el barbarismo y comienza el extranjerismo. Es una línea muy delgada y depende mucho de la influencia de los medios de comunicación de cada país. Ahora vemos que hay un programa en la radio, no sé, hay un rato que no la escucho, pero donde daban cápsulas de cómo se pronunciaba bien las palabras, cómo se hablaba o cuál era la forma correcta. Una parte muy bonita, ¿verdad?, que se daban en las emisoras. Los barbarismos pueden ser prosódicos, morfológicos y sintácticos. Pronunciación de forma, ¿verdad? También, según afecten la prosodia, morfología o la sintaxis, ¿sí? Los barbarismos acaban a veces siendo aceptadas, ¿verdad?, por los órganos reguladores normativos, ya que su uso se generaliza a todos los registros e incluso la literatura. Por ejemplo, control, que viene del francés, controlen, hoy aceptados y antiguamente considerados barbarismo. O sea que de repente cuando ya es muy utilizado la regla, entonces los va aceptando, pero eso lleva un proceso, No todas las palabras que vienen dentro de nuestro idioma se incorporan de una vez. Eso tiene un proceso que lo lleva y, ¿verdad?, los organismos encargados de eso comunican si se puede utilizar o si es correcto dentro de nuestro idioma. Ejemplos de expresiones que pasan por barbarismos.
a grosso modo por grosso modo, que significa aproximadamente o a grandes rasgos. El costo de la vida aquí corresponde, grosso modo, al de México. Tiburón Aventura México de 1986. No es normativo anteponer la preposición a grosso modo. Acceder, accesar por acceder, se está mal empleado allí también. Aeropuerto o aeropuerto por aeropuerto, aeropuerto, es lo correcto. Se escucha horrible, ¿verdad? Aeropuerto o aeropuerto. Esta siempre es como la más común, la número utilizarla, aeropuerto, mal empleados. Otros barbarismos serían los casos de palabras que deben escribirse separadas. ¿Sí? Entonces nosotros en algunos casos lo vemos como educadora, lo veo mucho. Por ejemplo, la expresión o sea, que debe escribirse separado, la O de o sea, ¿sí? O sea, también la palabra a través, siempre lo escriben junto. También se consideran barbarismo decir más mejor o más peor por mejor o peor. Son comparativos de bueno y de malo, respectivamente. Para enfatizar dichos comparativos deben emplearse los auxiliares mucho o todavía. Aplica igualmente a los comparativos mayor y menor, de grande y pequeño, respectivamente, y superior e inferior, de alto y bajo. En estos últimos, el auxiliar mucho se constituye por muy, muy superior o muy inferior. Entonces es incorrecto decir más mejor o más peor, ¿sí? Es solecismo. Solecismo es un error sintáctico que evidencia, ¿verdad? Se evidencia en la estructura de la oración con respecto a la concordancia, composición y régimen, que se debe respetar según las normas asignadas por la gramática de una lengua. Por lo tanto, el solecismo es la construcción incorrecta de una oración al cometer un error sintáctico como el uso incorrecto de una preposición o un pronombre, la conjunción errónea de un verbo, entre otros, ¿sí? Asimismo, el solecismo es considerado como un vicio de lenguaje porque expone los errores gramaticales más extendidos entre las personas. Por ello, incluso se relaciona como un uso vulgar, ¿verdad?, del lenguaje. Entonces, mira, tenemos aquí algunos ejemplos. Ejemplo de solecismo. A continuación se presentan los ejemplos más comunes de solecismo. Uso incorrecto de las preposiciones, ¿verdad? Que cuenta que las personas utilizan las preposiciones, o sea, le añaden preposiciones y eso lo hace incorrecto. Incorrecto, a buen fin. ¿Cuál sería lo correcto? Con buen fin. Incorrecto, en base a. Lo bueno es a base de. ¿Sí? Sería la forma correcta. Quitar esa A que va al final y se le pone la preposición de. Incorrecto, de acuerdo a. Esa última A es incorrecta. Lo correcto es de acuerdo con. ¿Sí? Uso incorrecto de los pronombres. También, ¿verdad? Los pronombres personales. Entonces, a veces, en este caso, se ponen de una manera incorrecta. ¿Cómo serían algunos ejemplos de esto? Incorrecto es yo volví en sí. Nosotros no podemos decir, ay, la persona se desmayó, ay, pero ya volvió en sí. Cuando ella está despertando, ya volvió en sí. Yo no puedo volver en otra persona. Entonces, lo correcto es yo volví en mí. Si me desmayé, yo me estoy recuperando y estoy siendo yo. No puedo ser otra persona. Entonces, ese sí está mal empleado allí, ¿sí? Incorrecto. Dijo para él. Yo no puedo decir para otra persona. Entonces, lo correcto es decir, dijo para sí. Yo dije para mí mismo. ¿Sí? Incorrecto. Les llevaré a caminar. Lo correcto es, los llevaré a caminar. Falta de concordancia gramatical. Incorrecto.
Está en la área de comer. Qué horrible. Correcto es, está en el área de comer. Esa la está allí de más. ¿Sí? Incorrecto. Hubo unos días bastante calientes. Correcto. Hubo días bastante calientes. Otra sería, ¿verdad? Pero es una incorrección. Otro ejemplo, ella estaba media triste. Lo correcto es, ella estaba medio triste. ¿Sí? Uso esa media, ¿por qué? Porque no es la media de lo que me estoy poniendo tampoco. Uso incorrecto del verbo haber. Ahí sabemos, ¿verdad? Que los verbos a veces mal conjugados o mal empleados forman parte, ¿verdad? De los solecismos. Dice, incorrecto. Hubieron personas bailando. Ese verbo haber, cuando se emplea como hubieron, está mal empleado ese hubieron. Lo correcto es decir, hubo personas bailando, porque a veces dicen que está en plural, hubieron no, hubieron es muy utilizado y es una forma incorrecta de expresión. Otra, han habido sorpresas. Lo correcto es decir, ha habido sorpresas. Eso es verdad para la forma correcta del verbo haber. No se conjuga, hubieron, ni han habido sorpresas. Es ha habido sorpresas, ¿sí? Le ponen aquí como la A, la N, al último para ponerlo en plural, no, esa forma es incorrecta. A ver, hija, no sé si de lo que hemos presentado tienes alguna consulta aquí acerca de lo que es la cacofonía, sonido desagradable que se produce, ¿verdad? Al pronunciar una palabra o una redundancia. Pero sí, también vemos que esa cacofonía tiene cosas positivas. Cuando se usa como un trabalengua, cuando se utiliza, dime, hija. No, profe, que sí. O también, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Como trabalengua lo vemos aquí, o para hacer énfasis, o también cuando se utiliza de una manera estética dentro de un poema, ¿verdad? Un estilo literario como un recurso literario. Entonces, los barbarismos, le tenemos la definición según la DLA y según la RAE. Entonces, los barbarismos pueden ser, ¿verdad?, por escribir mal una palabra o por pronunciarla mal. Y también cuando tenemos extranjerismos. En nuestro módulo tenemos, ¿verdad?, extranjerismo, como lo que son los, en la página 15, ¿sí?, anglicismos, que son palabras que provienen del inglés. Por ejemplo, laptop, para decir que es una computadora portátil. O los galicismos, que son los que proceden del francés, por ejemplo, amateur, para decir aficionado. ¿Sí? Ahí también ofrecen otros ejemplos, aparte de lo que te he dado acá, en el PowerPoint. Entonces, vemos que de los vulgarismos, que son incorrecciones o que, ¿verdad?, que en diversos planos de la lengua como pronunciación, mala pronunciación. Por ejemplo, tenemos cera por acera, frustrante por frustrante, ¿sí? Cónyuge por cónyuge, de entrar por entrar, ahí verá, haya por haya, que son algunos que ofrece el módulo, ¿sí? También pues se recalca que aquí los medios de comunicación podrían ejercer una mayor influencia para corregir estos errores, también sería una buena opción. Y los solecismos, que son, ¿verdad?, errores sintácticos. Ponemos preposiciones donde no van, a veces en algunos casos las personas ponen los pronombres de una manera incorrecta, ¿sí? Allí le dimos algunos, ¿verdad?, ejemplos, también que tienen otros, y la forma incorrecta de hacer también las oraciones cuando las personas hablan. Se les da también algunas recomendaciones de cómo se puede hacer. En realidad, toda esta cuestión también se mejorarían
esas formas de distorsionar el idioma, como cuando nosotros leemos bastante, el leer bastante, el instruirse, la lectura, redactar, dedicarle tiempo, cuando se hace un trabajo, no, a veces no copiar y pegar, sino también leer, tratar nosotros de producir, que somos capaces de producir nuestros propios escritos, en base, lógicamente, a la información que sea verídica, aceptada por los entes organizadores de algo. Por ejemplo, si hay un análisis de una obra y se le pide una redacción, la persona, el estudiante, lee y puede, ¿verdad?, con la capacidad que Dios le dio, redactarlo bien. Pero esa redacción debe ir acorde con todas las normas, o sea, que no se caiga un solecismo, que no hay una redundancia. Si nos van a decir una charla, hacerla bien, redactar ese escrito bien, volver a leerlo, leerlo en voz alta para no entrar en alguna incorrección, un sonido desagradable cuando me exprese, una preposición incorrecta al hablar, ya sea en una charla o en público o una persona, figura pública, aunque ellos tienen las personas que los asesoran, pero siempre es bueno, ¿verdad?, revisar esos escritos, cuidar la pureza de nuestro idioma, que es lo que nos está, pues, en este momento estamos viendo, y no caer en saber que todo eso conlleva a un mal uso del lenguaje, ¿sí? Si no hay preguntas, como siempre, nos estamos, ¿verdad?, viendo el próximo sábado. Ha sido un placer haber compartido el tema con ustedes hoy, los barbarismos, los solecismos y las cacofonías, que nuevamente digo, son formas que distorsionan, por decirlo así, gravemente nuestro idioma. Traer una palabra, un extranjerismo, que no lo debo emplear porque yo tengo en mi idioma la palabra correcta. ¿Por qué tengo que decir sándwich si yo tengo en el español la palabra adecuada? ¿Por qué tener que decir short si yo puedo decir pantalón corto? ¿Por qué tengo que decir blue jean si es pantalón azul? ¿Por qué caer en eso? Esos barbarismos, o sea, ¿verdad? Que sería extranjerismo. ¿O por qué pronunciar una palabra mal? ¿O traer sonidos desagradables que me van a desmejorar como persona y vamos a desmejorar nuestro idioma? Hasta luego. Ha sido un placer. Nos estamos viendo el próximo sábado. Chao, hija, cuídese y bendiciones. Bendiciones, profe.